Hola chicos. Hola. Buenas Buenas tardes. tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿Qué ingeniero. tal el calor? Feo, está feo, Inge. Sí. Soporte. A ver. Bueno, una limonada, mucha agua. Bien. Presentamos entonces el capítulo 2. Para continuar calculando el campo eléctrico, pero ya con la ley que lleva el mismo nombre, el capítulo, ley de Gauss. ¿Alguien se anima a grabar antes de seguir? Ya la estoy grabando yo, ingeniero, ya. Yo lo voy a pasar. Ah, ya. No necesitas que te autorice. No. Ah, ya. Eres hacker. Sí, no, ¿verdad? Hay algunos que sí graban, otros necesitan autorización. Ya. Lo importante es que se grabe y podamos compartir, ¿ya? Muy bien. El capítulo 2, entonces, ley de Gauss. Tiene el siguiente contenido. 1, líneas de campo eléctrico. 2, flujo eléctrico. Allí vamos a enunciar la ley de Gauss. 2.3, aplicaciones de la ley de Gauss. 2.4, aplicaciones de la ley de Gauss, pero a conductores, es decir, metales, aleaciones en equilibrio electrostático. Ese es el contenido cortito de la ley de Gauss. Entonces, prácticamente una gran parte de la siguiente clase, yo creo, le vamos al punto 2.3, le vamos a aplicar, ¿no? La aplicación de la ley de Gauss, problemas. Comencemos con la fundamentación de la ley de Gauss. Esto es, definiendo qué son las líneas de campo. Bien. Líneas de campo eléctrico. Fue Michael Faraday quien introdujo este concepto de líneas de campo. Es decir, es una especie de geometría que se establece alrededor de una carga eléctrica quien genera el campo eléctrico. Para otros no sería más que si, como de un salero, rociáramos, por ejemplo, electrones, o bueno, en este caso protones, cargas positivas o iones positivos, alrededor de una carga positiva. Estas partículas cargadas positivamente escaparían, serían repelidos siguiendo estas trayectorias radiales divergentes. Dejarían estas huellas. ¿Ya? Y si la carga fuera negativa, entonces más bien serían atraídas, pero no en cualquier dirección, sino siguiendo trayectorias rectilíneas, radiales rectilíneas, dirigidas hacia la carga negativa. Entonces, si eso es así, es como si el espacio estuviera diseñado por una serie de canales que las partículas, siendo positivos o negativos, dependiendo de la carga, se moverían según esos conductos, esos caminos. ¿Ya? Por ello, en una playa, por ejemplo, cuando caminamos, o mejor, por ahí caminó un ave o quizás un gusano, una tortuga también, deja huellas. El conjunto de trayectorias, de huellas, si quieren, que dejarían, en este caso, iones alrededor, en el espacio alrededor de una carga, esa familia de trayectorias constituirían líneas de campo. ¿Ya? Eso es. Entonces,
No es difícil concebir tampoco. Miren, según esta dirección, el vector campo eléctrico, como esta flecha. Luego, a continuación, otra flecha, a continuación, otra flecha. Pues todas van a ser radiales en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección. Por tanto, mejor representar geométricamente el campo eléctrico mediante líneas radiales para cargas positivas divergentes y para cargas negativas convergentes. ¿Ya? Simplemente eso para las líneas de campo eléctrico. Experimentalmente eso es factible verlo. Espero que de alguna manera ya nos garantice ingresar al laboratorio. Quizás tengamos la suerte de observar líneas de campo. ¿Ya? Bien. Consulta sobre el concepto de líneas de campo. Este espacio que rodea a una carga puntual le vamos a representar mediante líneas radiales divergentes. Y para cargas negativas convergentes. ¿Qué quiere decir? Juntando ya todo, que en este punto el vector campo eléctrico va a ser un vector en la misma dirección que esta recta radial y además divergente. O en este punto también va a ser un vector radial divergente. En este punto también un vector radial divergente. Pero en cada punto va a haber un campo. ¿Ya? ¿Por qué un campo? Porque estas líneas jamás se cruzan. Si se cruzaran, podría haber en un punto más de un campo. No. En este caso, en un punto solo hay un campo. ¿Ya? Bien. Dicho o definido lo que son las líneas de campo, ahora vamos a ver algunos resultados de líneas de campo. Por ejemplo, para un dipolo eléctrico, bueno, como propiedad fundamental, ya les adelantaba, el vector campo eléctrico es siempre tangente a las líneas de campo en cada punto. Por un punto pasa una línea y el campo eléctrico en ese punto es tangente a esa línea de campo. ¿Ya? Segundo, las líneas de campo eléctrico son radiales, abiertas, emergen siempre de las cargas positivas y convergen en las cargas negativas. El número de líneas que salen de una carga positiva o llegan a una carga negativa es proporcional al tamaño de esa carga. Cuanto más grande la carga, más líneas llegan. Y cuanto pequeña sea la carga, menos líneas llegan o salen. ¿Ya? La concentración, es decir, en una región, si hay más líneas, quiere decir que en esa zona hay un campo eléctrico elevado. Y en zonas donde hay pocas líneas, quiere decir que en esa región hay un campo eléctrico pequeño. Las líneas de campo no se cruzan, de lo contrario, en ese punto, si se cruzaran, existirían varios campos eléctricos, y eso no es cierto. En un punto solamente hay un campo eléctrico. A grandes distancias, no. Para una carga puntual o un sistema de cargas, las líneas cada vez se separan más, que quiere decir que los campos, por tanto, van decreciendo y prácticamente tienden a cero en puntos lejanos al conjunto de cargas o a una carga. Entonces, más tienen presencia local, presencia en puntos cercanos a la carga. Estas son algunas propiedades y les decía que ahora vamos a ver algunos casos donde nos muestran líneas de campo con todas esas propiedades. Este es el dipolo eléctrico. Por ejemplo, la molécula de agua está constituida por un dipolo eléctrico. Un átomo de oxígeno, que bueno, se carga negativamente, y dos átomos de hidrógeno en conjunto dan una carga positiva porque perdieron sus electrones. ¿Ya? Entonces no se juntan estas cargas, están separadas.
y conforma lo que se llama un dipolo. ¿Ya? Muy estable, el agua es estable. ¿Ya? Entonces las líneas de campo van de la carga positiva de los protones hacia la carga negativa del oxígeno. Y así en todo este espacio, aquí en forma recta, aquí tomando curvaturas, ¿no? Y algunas cubriendo un espacio mayor todavía, solamente mostramos una parte. Este es el espectro que se ve para un dipolo eléctrico. ¿Ya? En un punto como este, el campo eléctrico es tangente a la línea de campo. Miren, tangente. ¿Qué dirección tiene? Bueno, la dirección es tangente. ¿Qué sentido tiene? Como es carga negativa, la línea de campo está dirigida a la carga negativa, el campo también. En este punto, el campo eléctrico es radial, tangente a la línea de campo que pasa por este punto, aunque se me movió la flecha, pero como la línea de campo es divergente, también el campo es escapando, diverge. Acá también tangente, divergente. Aquí tangente a la línea de campo, ¿no es cierto? Escapando de la carga positiva y dirigiéndose hacia la carga negativa. O acá también tangente dirigida hacia la carga negativa, etc. ¿Ya? En la práctica, bueno, son dipolos muy pequeñitos, ¿no? A nivel atómico, en la práctica nosotros trabajamos con placas paralelas. Esta es una placa de metal y otra placa idéntica aquí abajo, aquí en corte, la superior y la inferior. La superior, por ejemplo, en este caso se ha cargado positivamente y la inferior con carga negativa, pero de igual tamaño. En el interior, las líneas de campo van de la placa positiva hacia la placa negativa, rectas, ¿sí? En todo el espacio que hay en su interior. Aquí afuera prácticamente el campo es nulo, aquí arriba también, aquí abajo también, a este costado también y atrás también. Por tanto, no digamos que es cero en el sentido matemático, ¿no? Es muy pequeño en todo el espacio que les rodea, pero es intenso en ese espacio, sí, claro, en ese espacio que separa una placa de la otra. Cuanto más pequeña esta separación, mejor, o cuanto más grandes las placas, mejor. Se llaman placas paralelas. Como estamos señalando aquí, en el interior, más en la parte central, las líneas son así, en este caso verticales, en los bordes con alguna ligera distorsión. Aquí en este interior se genera un campo eléctrico uniforme, que quiere decir cuya dirección es la misma vertical hacia abajo, todas las líneas, y además su valor, como vamos a ver, es de un valor constante, sigma sobre epsilon cero. ¿Qué es sigma? La densidad superficial de carga depositada en esta placa, eso sobre epsilon cero, que es la permitividad del vacío. ¿Ya? Es un ejemplo de un campo eléctrico uniforme. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar mucho con campos eléctricos uniformes, es decir, que tengan esta estructura. ¿Cómo se anotan o cómo se representan los campos eléctricos uniformes? Constantes en dirección y en tamaño. Si son verticales, de esta manera, usando 3, 4, 5, las flechas que ustedes vean conveniente, o verticales, en este caso, que es decir, la placa positiva está abajo y la negativa arriba. Aquí horizontales también pueden ser, que quiere decir que la placa positiva está acá y la placa negativa acá. O también horizontales a la izquierda, la placa negativa está acá y la placa positiva aquí. O también usando cruces, quiere decir que delante de la pantalla está la placa positiva y detrás de la pantalla está la placa negativa, como flechas clavándose a la pantalla. O puntos que nos representan que las flechas están emergiendo de la pantalla, es decir, la placa positiva está atrás y aquí delante de la pantalla está la placa negativa. Siempre con esta idea. El campo eléctrico va de la placa de la carga positiva hacia la carga negativa. Si el campo no es uniforme, igual puede representarse por líneas verticales o horizontales, pero ya no tendrán el mismo tamaño.
por ejemplo, esta grande, esta más pequeña, esta más chiquitita, representan campos eléctricos verticales, pero no uniformes. Lo mismo acá, ya no serán equidistantes. Por ejemplo, esta podía no haber, como esta tampoco. Entonces aquí el campo es más intenso, aquí más débil, aunque siguen siendo horizontales, clavándose a la pantalla, digamos, ¿no? Acá también ya no se representarán con líneas o con puntos distribuidos, pero uniformemente. ¿Ya? Entonces, esta es la notación como vamos a representar campos eléctricos uniformes. Campos eléctricos variables no es muy complicado, pero de todas maneras, la parte matemática sí lo es algo. Entonces, mayormente vamos a trabajar con este tipo de campos uniformes. ¿Ya? Por lo menos para cálculos. Consultar sobre líneas de campo y su representación y los ejemplos que acabamos de presentarles, ante todo para placas paralelas. ¿No? Bien. Entonces, pasamos al siguiente subtítulo, flujo eléctrico. ¿Recuerdan qué flujo qué es? Flujo de fluidos, por ejemplo, ¿qué es? ¿Cuánto de líquido o cuánto de gas transita, circula por una cañería, por ejemplo, por un tubo, en un determinado intervalo de tiempo? ¿Cuántos litros pasaron de agua en un minuto, en un día, en un segundo? Ese es el flujo. ¿Ya? Flujo de fluidos, quiero decir. Delta V sobre delta T, volumen en delta T. ¿Ya? Pero también el flujo de fluidos también se expresa como el área por la velocidad. ¿Sí? Proviene de la ecuación de continuidad, recuerden. ¿Ya? Aquí no hacemos otra cosa que trabajar de la misma manera, pero ya con otro nombre, ya es otro flujo. Flujo del campo eléctrico. Se representa usando la letra Φ mayúscula sub E, flujo eléctrico. Por supuesto que es escalar. En este caso mide cuántas líneas de campo eléctrico atraviesan una superficie pero expuesta transversalmente, perpendicularmente a las líneas de campo. Como hacíamos en física 2. Nuestra superficie para medir el flujo de fluidos a las líneas de corriente con vectores velocidad tangentes a las líneas de corriente, le presentamos o le interpusimos una superficie transversal. Esas eran las áreas. Y las líneas de corriente representadas por la velocidad. Entonces el área por la velocidad nos expresaba el flujo también, o caudal llamado. ¿Ya? Aquí tiene el mismo concepto. Lo que ha hecho es cambiar las líneas de corriente por líneas de campo eléctrico, básicamente eso es. ¿Ya? De esta manera, para un flujo o líneas de campo uniforme, como por ejemplo estas horizontales que vienen, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha horizontales, y lo exponemos o lo hacemos atravesar esta superficie transversal perpendicular a las líneas de campo. Pues el flujo no es más que el área, el tamaño de esta área, por el valor del campo eléctrico. Su unidad para el área es el metro cuadrado y para el campo Newton sobre Coulomb. Por tanto, la unidad del flujo eléctrico en el sistema internacional es el Newton metro cuadrado sobre Coulomb. No tiene un nombre, solamente eso en el sistema internacional. ¿Ya? Pero como en física 2 también, no siempre vamos a tener superficies transversales al flujo de fluidos, ¿no? Sino, por ejemplo, decíamos en física 2, no todas las paredes, por ejemplo, son verticales, sino hay algunas inclinadas que tienen formas cilíndricas, etc. O, como en el caso de los techos,
son superficies, si el viento es horizontal, el techo puede ser así inclinado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se mide el flujo para ese tipo de superficies? Que no son transversales. Lo único que hacíamos allí es proyectar esta superficie inclinada, una perpendicularmente a las líneas de cociente y otra paralela a las líneas de cociente. Aquí hacemos lo mismo, proyectamos esta superficie perpendicular a las líneas de campo y otra paralela a las líneas de campo. A la superficie paralela, por supuesto que no cruza ninguna línea, sino todas cruzan solamente la superficie transversal. Componente transversal llamaremos, o componente normal. ¿Y cuánto vale? Para calcular, a la superficie inclinada le trazamos un vector unitario perpendicular a esta superficie. Con el vector campo, por ejemplo, forma un ángulo θ. Entonces, esta superficie, que es su proyección perpendicular, es, a ver, este ángulo se repite como es la vertical, es perpendicular a la horizontal, y esta normal es perpendicular a esta superficie o a esta diagonal, si quieren. Entonces, aquí se reproduce el ángulo θ. Esta superficie, la que nos interesa, o la que atraviesan líneas de campo, es A coseno de θ. Esta superficie perpendicular a las líneas de campo es A coseno de θ. Aquí estaría el ángulo θ. Esta superficie viene a ser la superficie, en términos de ya no hipotenusa, ya no lineal, sino superficial, ¿no? Viene a ser el cateto adyacente de esta superficie que es hipotenusa. ¿Ya? Entonces, esta superficie para nosotros es A coseno de θ. O si esta superficie para nosotros es A sub 2, es A sub 2 coseno de θ. Ese es el valor de A sub 1, la superficie transversal a las líneas de campo. Entonces, es suficiente reemplazar, en lugar de esta, este componente perpendicular, ¿no es cierto?, para la superficie. Donde θ, reiteramos, forma el campo eléctrico con un vector unitario perpendicular a la superficie inclinada. De esta manera, entonces, el flujo no es más que esa área A coseno θ por E, que se puede escribir también, miren, este desarrollo. Luego A sacamos de afuera y E coseno de θ no es más que el desarrollo de un producto escalar, E escalarmente por el vector unitario normal y multiplicado por A. Sí, a ver, miren, la magnitud de E que está aquí, la magnitud de un vector unitario es 1, no altera el resultado, y por el coseno del ángulo que forma estos vectores, que es coseno de θ, que aparece aquí. ¿Ya? Cualquiera de estas se puede usar para fines de representar el flujo eléctrico. Ahora, si nuestro problema es trabajar con campos variables, ya no son uniformes, variables, entonces para calcular el flujo total hay que emplear el siguiente truco: distribución de carga, ¿cierto? Entonces trazamos en un punto un elemento de área que les rodea ese punto, y allí hay, por supuesto, una diferencial de carga que generará este campo, no, aquí no hay carga, no, por esa superficie atraviesa este campo y trazamos su vector unitario normal. Entre ellos forman este ángulo θ. Para un elemento de área hay un elemento de flujo, entonces aquí en principio había d phi igual a coseno de θ, pero el área en lugar de A es simplemente el tamaño de esta área, no es el área total, sino de A.
Y lo que he hecho es integrar miembro a miembro. Y queda esto para el flujo eléctrico. Siempre y cuando que el campo sea variable, de modo que no puedo sacar fuera de la integral. Esa es la forma de calcular el flujo eléctrico para campos uniformes y para campos variables. Aquí me faltaría su E, ¿no? Para seguir con la misma notación. ¿Ya? Por favor, sus consultas sobre el flujo eléctrico. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es calcular, prepararnos para enunciar la ley de Gauss. Entonces, tenemos la ley de Gauss, el campo eléctrico. Por supuesto que fue enunciado, fue descubierto por Johann Gauss, ¿no? Que nos ha dejado un gran matemático, astrónomo, físico, etcétera, de origen alemán, que nos ha dejado el sombrero de Gauss, ¿no es cierto? Que es tan famoso en teoría de errores, en matemáticas, en estadística, es el mismo Gauss. Que en el caso de física se ha dedicado, lo dedica al electromagnetismo, su aporte en el cálculo del flujo eléctrico. Pero no cualquier flujo, sino flujo eléctrico para superficies cerradas. Es decir, cáscaras esféricas, cáscaras cilíndricas, cajas cúbicas o cajas cónicas, no importa, con tal de que sea cerrada. ¿Ya? Una superficie cerrada. ¿Cómo entender esta ley? Hagamos las siguientes consideraciones. Por ejemplo, aquí está una carga positiva y solamente representamos algunas líneas de campo que emergen por ser positivas radialmente. Y en este espacio colocamos nuestra superficie cerrada, como el que cubriera por una manzana más o menos, una superficie cerrada, ¿ya? Hueca, quiero decir, pero cerrada. Entonces, esta 5 líneas de campo la atraviesan. Es decir, ingresan en puntos. Ese flujo podría considerarse un flujo positivo. Sí, ingresa. Pero observen, al mismo tiempo, abandonan aquí. Todas las líneas que ingresaron también salen. Si hemos llamado positivo a los que ingresan, a los que salen habrá que llamar negativo. Flujo negativo. Entonces, el flujo neto, ¿cuánto es? Ingresa una cantidad para salir exactamente la misma cantidad. De estudiante, yo recuerdo, tenía más o menos este ejemplo y comprendía el tema este. Seguramente me mandaban una mensualidad muy ajustada. Entonces, pues durante el mes, como no me alcanzaba, pues me prestaba de algunos compañeros o de alguna señora que tenía su venta, se compadecía. Así que a la nota me prestaba algunos insumos, ¿no? A principios del mes, pues llegaba mi mensualidad, pero digamos que entraba a mi billetera o a mi bolsillo un monto, por decir 100 bolivianos, para no mencionar montos mayores, pero inmediatamente iba a pagar, ¿no es cierto? Cancelar las deudas aquí, y la billetera estaba igualito, como al principio, sin nada, ¿ya? ¿Sí? Es más o menos eso lo que tenemos aquí. Un flujo que entra y la misma cantidad sale. No queda nada. Por eso el flujo neto en este caso es igual a 0. ¿Cuándo es igual a 0? Cuando la superficie cerrada se halla fuera de la carga puntual. O de un conjunto de cargas, como vamos a ver. ¿Ya?
Vamos ahora a la inversa. Una carga puntual ensayada, por ejemplo, por esta superficie S1, por esta que está aquí entera. ¿Ya? Emergen en este caso, ¿cuántas líneas? 10 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, ¿no? Son 12 líneas en total. Entonces emergen de la carga positiva 12 líneas. Igual se trabajan con 3 o con 1000. No va a cambiar nada. ¿Ya? Estas 12 líneas de campo atraviesan esta superficie. ¿Sí? Pero no solo eso, la misma cantidad de líneas, esta otra superficie cesada. O esta otra superficie cesada, no importa que sea esférica o en forma de cuadrado. No, la forma es lo de menos. Pero la única condición es de que estas superficies son cesadas. Y por otro lado, la carga se encuentra en su interior, dentro de la superficie cesada. Entonces hay un flujo neto para S1 como para S2 como para S3, pero además la misma cantidad. Entonces, de ahí es que se anota que el flujo eléctrico es proporcional a las líneas de campo que atraviesan. Pero ¿qué dijimos? Cargas pequeñas generan líneas de campo menores. Cargas grandes generan líneas de campo mayores. Hay más cantidad. Por tanto, el flujo eléctrico es proporcional a la carga ensayada por la superficie cesada, a la carga que se encuentra en el interior de la superficie cesada. Para cualquier superficie pequeña, grande, no importa, independientemente de la forma de esa superficie cesada. Bien. Básicamente esta es la ley de Gauss. Bien. Pero como es proporcional, y para que sea una ley que se parezca a una fórmula que estamos más habituados a manejar, necesitamos igualar. Para igualar necesitamos una constante de proporcionalidad. Eso se hace en la siguiente lámina. Antes de introducir la constante de proporcionalidad, consideramos, no vamos a trabajar con la carga, ¿no es cierto?, sino con varias cargas. La única diferencia es juntar los dos resultados anteriores. Sea muchas cargas, varias cargas. Las azules negativas, las rojas positivas. Entonces, como esta carga, dibujo solamente líneas de campo a esta carga, ¿no? Y lo mismo podemos hacer para negativas positivas, ¿no? Y aquí trazamos una superficie cesada. Observen, para este va a suceder lo mismo. Si está fuera, las líneas de campo, las que ingresan a la superficie salen también. O sea, estas cargas que se encuentran fuera de la superficie gaussiana no generan flujo neto sobre esta superficie cesada. Solamente generan estas que están en el interior, encesadas. Y esta superficie cesada, pues, encierra un determinado volumen. Las que se encuentren en ese espacio de volumen B. ¿Ya? Bien, entonces, como hay varias cargas, pues los reemplazamos por un representante. Se llama carga neta. Esta carga neta no es más que la suma algebraica de todas las cargas encesadas. Las positivas con signo más y las negativas, por supuesto, con signo negativo, como están acá. Negativo, 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 positivo, positivo. Entonces, recién enunciamos la ley de Gauss. El flujo, por tanto, neto total, no es más que la carga neta, porque es proporcional a la carga neta, sobre epsilon cero. La constante de proporcionalidad que Gauss descubrió es 1 sobre epsilon cero. ¿Ya? Y su valor de esta epsilon, ya de este column ya se conoce, pero en esta ocasión lo vamos a enunciar su valor, 8,85 por 10 a la menos 12 column sobre Newton metro cuadrado. Esa es la ley de Gauss para cuerpos que tienen distribución continua. Lo único que se reemplaza es carga neta
por la integral de la carga ensayada, ¿no es cierto? Si es lineal, lambda por dx se integrará, si es superficial, sigma por dA, y si es de volumen, rho por dV. Y como el flujo ya se conoce, ya lo hemos calculado, suficiente es reemplazar en el primer miembro el valor del flujo eléctrico, integral E coseno teta por dA, con la diferencia que no es cualquier integral, es integral sellada, para una superficie sellada, quiero decir. Y la superficie usted diseña la que quiere, la que ve por conveniente. Eso es igual entonces a la carga neta sobre epsilon cero. Esta es la ley de Gauss con la que vamos a trabajar. ¿Para qué? Para que de esta ecuación, de esta ley conocida, la carga neta, calculemos el campo eléctrico. Dirán, no es sencillo, lo despejo, ¿cierto? Coseno teta que estamos multiplicando, lo paso al otro lado a dividir, de A también, la integral también, digamos. Eso no sirve, ¿no es cierto? No, esto es cálculo, no es álgebra como sencillo, ¿no? No se hace. Hay que resolver todavía esta integral para de allí despejar el campo eléctrico. ¿Ya? Bien, jóvenes, esta es la presentación de la ley de Gauss. El día miércoles de la semana siguiente nosotros nos abocamos a la aplicación de esta ley para calcular el campo eléctrico. Espero que esta presentación, algo intuitiva quizás, ¿no? Les convenza de dónde viene la ley de Gauss, qué significa la ley de Gauss y finalmente cómo se aplicará la ley de Gauss, por qué se aplicará esta ley. ¿No es cierto? Les hemos presentado cada uno de los términos que aparecen en esta ley de Gauss. Jóvenes, sus consultas finales. ¿Todo ok? ¿Esa fórmula, ingeniero, es solo para superficie cerrada? Sí. La integral es, puede ser, si usted quiere, una cáscara esférica, una caja cilíndrica, una caja cúbica o caja rectangular, cualquier superficie cerrada. O sea que el día miércoles vamos a resolver así ejercicios Sí, con esa vamos fórmula. a aplicar esta ley para diferentes tipos de distribución, sobre todo continuas de carga, porque para carga puntual no tiene mucha, column basta, ¿no? El tema anterior basta. Para distribuciones continuas de carga, donde nuestras integrales ya no son tan sencillas, entonces alternativamente esta ley vamos a usar para calcular el campo eléctrico. Puede para algunos ser más sencillo o más complejo, eso ya usted ya decidirá en su momento. Ya, ok, gracias, ingeniero. Bueno, entonces hasta el miércoles. Ya tenemos ayudantes, son 2 de laboratorio, 1 de pizarra, creo que es Rojas de pizarra, también un grupo de laboratorio y creo que es Marco Choque, el de otro grupo de laboratorio. Yo ya les he avisado a ellos, también está en la página, en cualquier momento se contactarán con ustedes. Vamos a ir organizando entonces, ¿ya? Está bien, ingeniero. Ok, ingeniero. Bueno, chao, hasta la semana siguiente. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.